cómo crear una base de datos de un hotel. Pues primero que nada tenemos que crear una nueva base de datos y asignarle un nombre. En este caso yo voy a poner el nombre de prueba, simplemente para que vean cómo se crea una base de datos. Este, pero pues ya volvemos a la base de datos que yo ya tenía hecha. eh, que en este caso tengo 5 tablas, 4 que son originales, desde el principio las creé gracias a los datos que yo voy a ingresar, y otra que es una tercera tabla que aparece cuando vamos a realizar una relación, que ahorita se las voy a explicar. Pues para crear una tabla nos vamos a la pestaña crear y le damos en crear tabla. Después, para asignarle un nombre, nos vamos a la pestaña de inicio y le damos a vista diseño. Ya que llegamos a la vista diseño, pues le añadimos el nombre que queramos poner. Y en este caso, yo añado primero los nombres de los campos que voy a necesitar en esta tabla. Añado los nombres de campos, que primero añadí el número de hospedaje, después el número de habitación, después el huésped y por último la fecha de estancia. Aquí me estaba guiando por las tablas que ya tenía hechas. Ya que tenemos asignados los nombres a cada campo, o que le asignamos, agregamos un nuevo campo y le asignamos un nombre, ahora le asignamos el tipo de dato. En este caso yo utilizo para el número de hospedaje el autonumérico. Así es más sencillo realizar el número de hospedaje o algún código, y ya simplemente le añado una clave principal. Y a los demás le añado números, para que en algún futuro, si voy a ocupar relacionarlo con otra tabla, igual añadirle tipo de dato y número. Y por último, en la fecha de estancia uso fecha y hora. Ya que tengo lista la tabla con los campos creados, eh, pues tú puedes asignarle la clave principal a cualquier campo que necesites. Eh, Primero, ya que creas la tabla, el primer, el primer, al lado del primer campo que vas a llenar, aparece una llave. Y ahí simplemente añades el campo que quieres, o el nombre de campo que quieres que tenga la clave principal. La clave principal sirve para que los datos no se repitan, o así que ese dato no se repita, pues otra vez. En este caso, el número de hospedaje jamás se va a repetir porque tiene la llave principal. Mm, Ya que tenemos las tablas creadas, nos vamos a relaciones. En el apartado de herramienta de base de datos le damos clic en relaciones, y del lado derecho nos aparece como una columna donde están las tablas y podemos agregar tablas. O también, para agregar otra tabla, podemos hacerlo desde el lado izquierdo arrastrando las tablas que queremos añadir. Eh, para poder relacionar las tablas o datos, los campos tienen que tener el mismo tipo de dato eh, para poder ser relacionados, y tienen que tener llave principales. Tienen que tener llave principal, o si no, no se puede relacionar. Yo tengo esas relaciones que había hecho anteriormente, y aquí explico, pues hay relaciones de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios. De uno a uno podría ser una relación de tabla a tabla, una sencilla. De uno a varios podemos hacerlo igual que una de uno a uno, o podemos añadir una tercera tabla, de la cual añadimos dos campos nuevos que tengan que estar relacionados con dos tablas diferentes. Y en este caso añadimos
una de ellas tendría que tener la clave principal. Un campo de ellos tiene que tener clave principal, perdón. Y si es de varios a varios, podemos crear una tercera tabla, nace una tercera tabla y añadimos los dos campos que necesitamos que están relacionados con las tablas que, que, que hicimos, que nos pide una tercera tabla, y los dos campos tienen que tener llave principal. Ya que tenemos creadas las tablas, ya que tenemos campos y nombres de campos y están relacionadas, ahora sí podemos empezar a llenarlas. Llenamos todas las tablas con datos que nosotros necesitamos guardar en esas tablas, y es más fácil acceder a ellas después. Ya que tenemos tablas creadas y relaciones creadas, podemos pasar a hacer los formularios. Que los formularios es una interfaz entre el usuario y las tablas. Así es más cómodo para el usuario poder agregar, editar o ver los datos que tenemos guardados en las tablas. Para esto es muy simple, tenemos que irnos a crear, a la pestaña de crear, y tenemos varias opciones: diseño de formulario, formulario o un formulario en blanco. En este caso nosotros ocuparemos formulario en blanco. Nos aparece una pantalla blanca, damos clic derecho y nos vamos a vista y diseño. Ya que estamos en vista y diseño, del lado derecho nos aparece una lista de campos y podemos seleccionar y mostrar las tablas. En este caso, si queremos mostrar un formulario con algunas tablas, pues añadimos la tabla que queremos y los campos que queremos que aparezcan en este formulario. Ya que están agregados los campos que necesitamos dentro del formulario, podemos hay una función que se llaman controles, que esto nos ayudan a poder organizar nuestro formulario y darle más facilidad para navegar entre él o editarlo, que sea, entre comillas, más bonito. Yo utilizo primero la etiqueta, que nos ayuda a ponerle como un texto a nuestro formulario, y ya después nosotros podemos editarlo como nosotros queramos. Añado el nombre del formulario con la etiqueta. Después también nos vamos a botones, damos clic en botones, los seleccionamos y lo dibujamos dentro del formulario. Tenemos varias funciones, que es navegación de registros, operaciones con formularios, operaciones con informes, aplicación y otras. Necesitamos botones para poder navegar entre los registros. Y aquí solamente nos vamos a navegación de registros, y en acciones buscamos el que dice ir al registro siguiente. Le damos clic, le damos un nombre si es que queremos darle con un texto, o si lo queremos poner como una imagen. Yo en este caso usé imagen, le damos el nombre al botón y ya ya nos aparece en el formulario, y ya nosotros lo acomodamos donde queramos o lo editamos con el color que queramos. Eso también lo hacemos con ir al registro anterior. Así podemos navegar hacia adelante y hacia atrás en los registros. También añadimos el botón de cerrar formulario, el botón de eliminar registro y el botón de agregar registro. Esto para facilitar la edición y poder agregar más datos a nuestra tabla. Esto igual nos vamos a diseño de formulario, le damos en botones y simplemente usamos el que dice operación con registro. Hacemos lo mismo, seleccionamos el de agregar nuevo registro para agregar un nuevo registro, o si queremos para eliminar uno, damos clic en eliminar registro y hacemos lo mismo que los anteriores. O para cerrar algún formulario, nos vamos a operaciones de formularios y listo. Seleccionamos el de abrir formulario, le damos clic y este nos ayuda a abrir formulario, o para cerrar un formulario también hay otras funciones, pero en este caso solo necesitamos el de cerrar formulario. Ya que tenemos nuestro formulario hecho para los registros, o que tenemos dentro de la tabla, podemos crear otro formulario
que sea como un menú. En este caso podemos añadir simplemente una imagen, algún fondo y añadir botones con la función de abrir formulario y seleccionamos el formulario que queremos abrir y que ya habíamos hecho. Así podemos navegar entre formularios y formularios más fácilmente. Y ya simplemente editamos y diseñamos los botones como queramos para que sea más bonito. Después, ya que tenemos creado los formularios y todo, podemos hacer consultas. Para crear consultas es muy fácil. Las consultas nos sirven para saber o para preguntarle, entre comillas, a la base de datos específicos que nosotros necesitamos. En este caso nos vamos a crear, damos clic en diseño de consulta y añadimos, al igual que en las relaciones, añadimos las tablas que nosotros necesitamos o que nosotros queremos. Ya que tenemos agregada la tabla, en este caso yo agregué una tabla que es la de habitaciones. Añadimos abajo, tenemos unos recuadros, donde podemos añadir la tabla que necesitamos o que queremos, los campos que queremos que se muestren, si queremos que se muestren y el orden en el que queremos que se muestre. En criterios podemos también agregar criterios para que nuestra búsqueda entre los datos de la tabla sea más específica. En este caso yo busqué o utilicé un criterio para buscar, para hacer que se muestren los precios de habitaciones y habitaciones de entre 2.500 pesos y 5.500 pesos. Y ya al ejecutarla nos muestra la consulta todos los datos que nosotros necesitamos en ese momento y nos lo arroja. Entonces esto es muy sencillo y muy fácil. También podemos usar el lenguaje SQL, que para algunos es un poco más complicado o quizás es un poco más rápido para otros y al final nos ayuda. Y el SQL, pues yo diría que es un poco más fácil de usar y más rápido para hacer todo esto. Bueno, ya que tenemos la consulta creada, yo tengo muchas más consultas, pero bueno, creamos la consulta y ahora podemos crear un informe. Un informe es como una consulta bonita. Nos muestra la consulta, pero de manera más organizada y más bonita, y así es más cómodo para el usuario verla. Para crear un informe, seleccionamos la consulta que queremos hacer un informe, nos vamos a crear y le damos clic en informe. ya que damos clic en informe, en crear informe, nos arroja totalmente el informe y ahí nosotros ya podemos empezar a editarle con colores, formas, nombres y así ya lo guardamos para que sea más lindo o ya cada quien por su propia cuenta lo edita de la manera que ellos gusten. Ya creados los informes o el informe, podemos volver a nuestro menú en los formularios y añadir un botón que nos lleve a otro formulario que hayamos creado, donde también podemos añadir otro botón o botones para que nos manden, al darle clic, nos manden a los informes que previamente ya nosotros hayamos creado. Así al dar clic nos envía rápido a los informes que nosotros queremos. Para esto yo creé otro formulario con todos los botones y que cada botón me lleve a un informe diferente que yo haya creado gracias a mi consulta. Ya que tengo creado este nuevo formulario, en el formulario principal de mi menú creé otro nuevo botón que me envíe al formulario donde están los botones que me envían a los informes. Así es más rápido dirigirme a los informes desde el menú. Ahí ya puedo navegar entre informes, entre tablas y es mucho más fácil. Y esto es todo. Gracias.